Bueno, muy buenas. Bienvenidos a otro programa más de Agricultura Sustentable. Hoy vamos a hablar acerca de las medidas de prevención del COVID-19 en lugares de trabajo, en fincas, viviendas, otros puntos de afluencia de familias productoras y trabajadores agrícolas en el cantón de Zarcero. Un tema muy conveniente según la época en la que estamos pasando. Nos encontramos con dos invitadas muy especiales. Como siempre, es una producción en conjunto con la Universidad Nacional. Entonces, le doy la bienvenida a Rocío y Marjorie, que se van a presentar. Hola, muy buenas, bienvenidas. Buenos días. Buen día. Ok, cuéntenme un poquito acerca de ustedes, el cargo que desempeñan. Tal vez doña Rocío. Okay. Bueno, Rocío Loría, soy académica del Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional y recientemente he venido trabajando algunos sectores agrícolas en la preparación, el acompañamiento con respecto a las medidas por el COVID. Y en este caso, pues muy contenta de poder aportar a algo tan necesario. Gracias. Gracias. Gracias a usted, doña Marjorie. Buenos días, Marjorie Monge, para servirles del Consejo de Salud Ocupacional. Tengo a cargo el Departamento de Medicina, Higiene y Seguridad, donde se ubica el área específica de Agricultura, con la compañera Elizabeth Chinchilla, en donde se ha realizado un trabajo muy intenso desde hace unas 2 décadas con el sector agrícola costarricense, de la mano también con la Universidad Nacional y con otra serie de instituciones, y en este caso, pues, gustosa de poder compartir con ustedes y con los escuchas y las personas que nos puedan mirar, algunas medidas básicas que no debemos olvidar de cara al COVID en nuestros centros de trabajo. Hemos visto cómo el mismo ha tocado todos los sectores de la economía nacional y no debemos de olvidar que la economía agrícola es fundamental para el país. Así es, y muy especialmente en nuestro cantón. Así que bienvenidas. Efectivamente. Muchas gracias. Tal vez para iniciar, entonces, empecemos por qué abordar el tema del COVID, ¿verdad? En Zarcero, en nuestro cantón, en la parte agrícola. Creo que es Rocío, ¿verdad? La que nos iba a hablar sobre este punto. Sí, tal vez para iniciar es importante señalar que si bien es cierto, en las zonas agrícolas, en campos abiertos, pareciera que no existe un riesgo significativo de contraer el virus, de que las personas tengan el mismo peligro, por ejemplo, que tienen en centros, en espacios cerrados, o en lugares más urbanos. Sin embargo, hay varios elementos que nos llevan a considerar la necesidad y la importancia de abordar este tema y abordarlo de acuerdo a las condiciones que hay en las fincas. En este sentido, en las actividades agropecuarias hay igual una posibilidad de riesgo de contraer, de que los trabajadores y las personas vinculadas a las actividades estén expuestas. Es importante recordar que desde hace varios meses en el país estamos en la situación del contagio ya comunitario, de manera que todas y todos estamos expuestos y que la actividad agropecuaria está relacionada a una afluencia, a una circulación continua de personas, de materiales. Las personas sacan su producción, las llevan a las ferias, las llevan a los diferentes puntos donde se comercializa, igual reciben proveedores. Hay un intercambio de personas, incluidas los trabajadores, sean estos permanentes o temporales en las fincas, de manera que el tema sí es necesario de abordar en las fincas, aún en espacios abiertos. Y el otro elemento fundamental es que frente a la situación que hemos vivido con la pandemia por el COVID, creo que como país y en el campo
es claro que el proteger a las personas tiene que basarse en un principio de corresponsabilidad conjunta, de que seamos solidarias, solidarios, y que pensemos que no lo vamos a resolver aislándonos algunos, pensando, por ejemplo, que si en la finca yo tengo trabajadores, entre menos contacto tenga con los trabajadores, menos riesgo voy a tener, porque esto es muy difícil de que se logre, que se maneje así, de manera que la relevancia de abordarlo es que en este contexto que nos ha puesto a prueba, pues la vida, la situación que hemos tenido que confrontar, lo que debería predominar es que todas las personas valemos, todas las personas importan, de manera que cualquier acción que realicemos debe estar dirigida a proteger la seguridad y a prevenir el problema para todas y todos. Y esto involucra que definamos algunos aspectos fundamentales donde decididamente tenemos que comprometernos y actuar de manera correcta. Y actuar de manera correcta no es solo responsabilidad, por ejemplo, de los dueños de finca o de proveedores o de extensionistas o de los trabajadores. Todos tenemos un rol y una serie de medidas necesarias por abordar. Perfecto. Tal vez en esta parte, Marjorie nos pueda contar si existe un protocolo específico para el tema del COVID y cómo se trata, ¿verdad?, en el agro. Ok, si me permiten, en primera instancia, recordar, que en este momento nosotros como país estamos, como lo decía muy bien Rocío, con una pandemia que no solamente nos ataca todas las actividades productivas. Y desde el Consejo de Salud Ocupacional estamos hablando de trabajo seguro y saludable para Costa Rica, o sea, para todas las actividades propias que tiene el país. Dentro de estos protocolos, antes de entrar a hablar de los mismos, quisiera muy rápidamente conversar sobre esa población vulnerable agrícola, porque vemos en el campo todavía adultos mayores, personas con alguna patología, diabéticos, hipertensos, que ojalá todos en su mayoría estuvieran debidamente controlados a nivel de la caja, de las clínicas. Tenemos problemas con personas cardiópatas, mujeres embarazadas que están en el agro también, niños menores de 5 años que eventualmente todavía no están en un sistema educativo y acompañan a sus padres, a sus hermanos. También personas que han venido reaccionando con problemas asmáticos a raíz del uso de algunos agroquímicos, han desarrollado pues algún padecimiento. Hemos tenido gente con cáncer, VIH y tabaquismo, que se da mucho en el sector agrícola, que forman parte de ese conglomerado que hay que tener mucho cuidado. Las guías per se, tenemos 4 guías ya en este momento. La primera guía práctica de salud y seguridad en el trabajo, esto fue a inicios de la pandemia, a iniciativa de la ministra de Trabajo, se le solicitó ayuda a la Organización Internacional del Trabajo de tener una guía de corte general que pudiera cubrir todas las actividades y diera lineamientos generales para todas las actividades productivas del país. Aunque sabemos que en el caso de la agricultura, más adelante me voy a referir a una más en particular, algunos apartados son poco probables que se puedan adaptar. Tenemos también la guía de salud ocupacional y apoyo psicosocial en el ámbito laboral, en el marco de la emergencia sanitaria,
No olvidemos que, bueno, el día sábado fue el Día de la Salud Mental a nivel mundial y que durante este mes vamos a tocar diferentes tópicos. ¿Por qué? Porque la persona sencilla puede, puede estar manejando niveles de estrés completamente diferentes a los nuestros, escuchando noticias y que escuchando la cantidad de muertes que se van dando día a día, y dependiendo de su nivel educativo asimila mejor o de mejor forma ese tipo de información, y más bien puede provocarle una situación de estrés y ansiedad que lo coloca como una persona más vulnerable, no al COVID como tal, sino vulnerable a los diferentes factores de riesgo que existen per se en el centro de trabajo. Tenemos una guía también de la continuidad del negocio ante la emergencia, o sea, estamos desde el mes de marzo que se encontró el primer caso en el país, y todos estos 7 meses hemos estado en estado de emergencia por el COVID. Más o menos cantones suben de franja amarilla a franja naranja, pero esta guía nos sirve como ir retomando un poquito las actividades. Para hablar un poquito de las medidas preventivas que aplican todas las guías, se aplica en cualquier actividad humana, también en pequeños y medianos productores agrícolas, como es el caso que nos ocupa, y principalmente la guía de la OIT se aplica casi en su totalidad en empresas que van de más de 50 trabajadores, lo cual implica que a su vez ya tienen pues al menos un encargado de salud ocupacional, hay una comisión de salud ocupacional, con lo cual se fundamenta el equipo de trabajo para implementar la guía. Como les decía, las guías que se han establecido a nivel país, desde la referencia de Casa Presidencial a cada uno de los ministerios, Ministerio de Agricultura y todo el sector que le corresponde, esta guía se aplica en todo el proceso de trabajo, y aquí voy a hablar muy general. O sea, tenemos la preparación del terreno, implica gente en una plantación XY preparando el terreno, efectuando labores de siembra, labores de mantenimiento, cosechas, a llegar al empaque y la venta final en algún mercado de mayoreo, o poder sacar la producción a algún lugar. Pero es importante entender que esto se aplica en todo el proceso de trabajo. Y este proceso de trabajo implica a su vez, de alguna forma, nuestras viviendas. Desde que nosotros nos levantamos en la mañana en el campo, bueno, todavía mucho más temprano que nosotros, de las 3:30 a 4 de la mañana, ya estamos dispuestos a poder ingresar a nuestra actividad laboral. O sea, si entramos a las 5 de la mañana, desde las 3:30 ya estamos pensando en el cafecito, en lo que me voy a llevar de comer y que voy para el trabajo. Igualmente al final de la jornada que regresamos a nuestra vivienda. Entonces, en nuestras viviendas debemos de aplicar protocolos que no son nada complicados, pero sí muy importantes. Inclusive nos referían a las autoridades de salud que el lavado y desinfección de manos que se ha implementado en los últimos meses, más recientemente en diferentes locales de trabajo, ha disminuido la tasa de infecciones estomacales, principalmente en niños. Entonces, esto quiere decir que no es simplemente golpearnos las palmas de las manos, ponernos el jabón y mover los brazos, sino que tenemos que intercalar nuestros movimientos, a entrelazar nuestros dedos y la parte superior de las palmas de la mano. O como nos decían, que cantáramos el cumpleaños mientras tanto para obtener los 20, 30 segundos de un lavado correcto de manos. Y esto implica también a su vez en la palma de la mano, con los dedos cerrados en la izquierda o derecha, podernos limpiar bien las uñas. Eso es parte del trabajo cotidiano que debemos de hacer en nuestras viviendas. Cuando venimos del trabajo, debemos de bañarnos, quitarnos la ropa y pasar directo al baño. Y eso sí, no acumular la ropa, porque no sabemos con quién hemos estado expuestos durante toda la jornada de trabajo.
puede ser que nuestra propia burbuja familiar, puede ser que esa burbuja esté empleada hacia otros conglomerados familiares, primos, sobrinos, pero ya no forman parte de mi burbuja casera, sino que se va ampliando la burbuja y dependiendo del tamaño de la plantación también se va ampliando hacia otras personas de la misma comunidad. Y me llamaba la atención un día de estos en un webinar, una empresa cementera que para reducir la cantidad de casos que tenían, tuvieron que acudir a la comunidad, a la asociación de desarrollo, al pulpero, al mini super, o sea, a todos aquellos lugares donde los trabajadores iban a acudir a hacer sus compras para implementar eh, el lavado de manos antes de ingresar, luego la desinfección a través del alcohol. Y me llamó la atención esto, que no era una actividad preventiva propia del centro de trabajo, sino que tomó iniciativa hacia la comunidad y que esto lo podemos hacer realmente en cualquier sitio, o sea, de que nuestros centros de trabajo también compartan las medidas preventivas en el hogar con la comunidad para reducir realmente la cantidad de casos y podamos salir de esta segunda curva lo más pronto posible. Igualmente, si vamos a salir de nuestra casa, debemos de usar la mascarilla cuando vamos a ingresar a la pulpería del barrio, al mini súper, al súper, la carnicería, al mercado, toda esta serie de lugares donde se aglomera la población a hacer sus debidas compras y de igual forma al regreso poder desinfectar bolsas y limpiar productos principalmente enlatados y siempre en la medida de nuestras posibilidades permanecer con nuestra burbuja familiar. Esos son parte de las cosas mínimas y básicas que podemos hacer y con la apertura ahora de algunos otros lugares, pues tratar de no estar en contacto permanente, como el caso de los bares que se han abierto, entonces tener todo el distanciamiento requerido. Acá comparto algunas fotos de lugares donde se pueda aglomerar la gente y que debemos de seguir ese distanciamiento de alrededor de 2 metros cuando vamos a almorzar. Entonces, bueno, no podemos meter a toda la población de un solo tiro. Entonces, hacemos turnos de trabajo. Tenemos también algunas cabinas básicas para el descanso, para quien lleve su viandita de la comida también pueda almorzar. Y aquí un servicio sanitario en el campo que no es nada del otro mundo, pero que a su vez ustedes pueden ver aquí la importancia que es el agua potable y la desinfección de manos después de haber ido al baño. Esto es mejor a tener que visitar el campo o abonar el terreno en alguna sección y sin ninguna medida de desinfección de manos. Tal como les refería, la guía de la OIT fue a solicitud del Ministerio de Trabajo, más o menos a mediados y finales de febrero, de contar con un instrumento que pudiera ser, aplicable a todos los centros de trabajo. Y es una guía bastante amplia. Yo aquí puedo compartirles con ustedes básicamente lo que es el contenido. Voy a omitir la primera parte para irme a la parte de los objetivos, indicarle a la gente qué es el COVID, cuáles son los principales síntomas, que hay diversidad de formas de contagio, inclusive en la agricultura y en la parte pecuaria, y cuáles son las personas en riesgo en nuestros centros de trabajo. Y veamos que tal vez voy a insistir un poquito en esto, las personas vulnerables. La tabla del contenido de la guía de la OIT sobre salud y seguridad en el trabajo, la tabla trae pues diferentes apartados, obviamente su introducción, su justificación, objetivos que persigue.
Acá una información general sobre el COVID, que es muy importante que siempre la gente lo tenga pendiente y que ha sido sistemático la información, sea radial o sea televisiva, que se ha brindado para que la gente sepa cuáles son los principales síntomas, que si ya pasamos de 3 días de estar tomando algún medicamento ahí para la gripe y no salimos, entonces quiere decir que ya no es gripe. Entonces tenemos que acudir a los centros de salud más cercanos. Luego aquí es importante resaltar para aquellos centros de trabajo de más de 50 trabajadores, o sea, ya estamos hablando ya no mediana ni pequeña empresa agropecuaria, sino ya una empresa considerable, más de 50 trabajadores, que debe dentro de su política de salud ocupacional debe incorporar esta política de prevención del COVID en su centro de trabajo. ¿Cómo, cómo se va, cómo se va a organizar la empresa para incorporar este nuevo tema? Va a ser algún comité pequeñito, el encargado de finca, el capataz, etcétera, un par de trabajadores que son los que se van a sentar a analizar bastante los riesgos que puedan tener y dictar las medidas paulativas. Acá esta guía trae 5 pasos fundamentales que son describir el lugar de trabajo, pero no solamente es describir la finca, es describir los puntos en donde ese lugar de trabajo puede darse el contagio. Por ejemplo, cuando estamos ingresando y ingresamos aglomerados, cuando estamos haciendo fila para recibir o para ir a algún lugar específico y estamos aglomerados y sin protección. Entonces, tenemos que describir ese lugar de trabajo o que nos visitan, se nos mete gente a tertuliar, a hacer conversatorios improvisados con el capataz o con el jefe de la finca y no están guardando la distancia y no están protegidos. Les decía la importancia de caracterizar esos grupos de interés en el lugar de trabajo. No solamente que nos puedan ayudar en la organización, sino también esas personas que nos interesan que retomen su tratamiento médico. Yo conozco infinidad de trabajadores y con gran formación académica que nos vamos por el Sorosí en lugar de estar tomando la metformina o el tratamiento que nos mandó el médico. Y que tomamos, ¿cómo se llama? Batidos de apio con piña para regular algunas cosas, que está bien la parte natural, pero no abandonar nunca el tratamiento que nos ha dictado el médico. Nos decían recientemente del Ministerio de Salud que en esta época de pandemia solo el 25% de la población que debía vacunarse en el esquema normal ha llegado. Y eso es peligrosísimo de cara a otras situaciones que podamos tener como país. Identificar y evaluar los riesgos por COVID. Esto es darle un potencial identifico los lugares donde se puede contagiar la gente y evalúo el riesgo, lo evalúo en términos de su potencial de daño a la salud. Y perdone que insista con los grupos vulnerables, pero tenemos mujeres en el campo que están embarazadas y están trabajando. Tenemos personas que han sufrido problemas en el corazón, están trabajando. Tenemos asmáticos trabajando, diabéticos, hipertensos, tenemos adultos mayores que todavía trabajan, que son un ejemplo más bien para todas las generaciones hacia atrás, pero que siempre esas personas tienen que estar llevando su tratamiento. Escuchaba recientemente a un doctor del Calderón Guardia, en donde dice que la persona que está catalogada de alto riesgo se reduce significativamente el mismo siempre y cuando siga el esquema de tratamiento que se le haya recomendado y asista a las citas médicas o asista cuando se sienta completamente diferente, un poquito dañado. Hay que definir las medidas de prevención y mitigación. Bueno, la primera medida de prevención es que cuando vamos a ingresar al centro de trabajo, aunque nos hayamos lavado las manos al salir de la casa,
tenemos que volvernos a lavar las manos, tenemos que desinfectarnos, tenemos que ponernos el protector y que aquí este grupo va a tener que definir si es una mascarilla o va a ser una careta. Y las medidas que se van a seguir, qué sé yo, de distanciamiento, vamos a empezar a sembrar, a preparar el terreno, ok, no vamos a estar pegados fila a fila, no, entre cama y cama, no, vamos a hacerlo de cama por medio hoy en la mañana y en la tarde seguimos preparando de cama por medio de las que no hicimos en la mañana. Eso nos da la posibilidad de guardar siempre distanciamiento entre todas las personas. Y también todo esto tiene que concretarse en un cronograma de trabajo y con responsables de quienes lo van a implementar, porque si no, no tiene sentido. Pero igual, este ejercicio de 5 pasos lo podemos hacer más pequeñito en pequeñas empresas agrícolas y pecuarias con tal de poder reducir la probabilidad de que exista personal contagiado, que no nos sirve para nada en estos momentos como país, en el buen sentido de la palabra, que alguien se nos vaya 15 días para la casa. Perdemos a una persona que posiblemente es la que más saca producción en el día, más trabaja, más desarrolla, más avanza, y entonces nos la perdemos durante 15 días y ahí vamos a sentir un poquito el bajonazo. Para efectos del INS, ya a nivel general, se han reconocido casi 5,000 casos de contagio de corte laboral. Quería terminar este apartado con esa reflexión que nos dio el INS recientemente. 4,988 casos hasta hace semana y media, o sea, hoy al día podemos estar ya haber superado los 5,000 casos, pero esto implica que cada una de estas personas, pues ya no son solamente casos, son números, son personas que tienen que recuperarse en sus hogares y se ve reducido su ingreso por las incapacidades que esto produce. Doña Marjorie, una consulta muy específica para el área de nosotros. Nosotros aquí vemos por las mañanas a muchos carros con personas en los cajones, por decirlo así, aglomeradas, que van a sus lugares de trabajo, algunos distritos de acá. ¿Qué seguimiento se le da a eso? ¿Cuáles recomendaciones se les podría dar a los dueños, ¿verdad?, de estos lugares? Porque la mayoría de ellos son extranjeros, ya podemos decir que nicaragüenses, y usted lo ve en los cajones así, unas a veces 5 hasta 7 personas, y algunos con y otros sin mascarilla, ¿verdad? Entonces es un tema que también nos preocupa acá en el cantón. Bueno, en primera instancia, el camión, si tiene, por decirle algo, capacidad para 10 personas, aquí tenemos que ser conscientes que el aforo para el comedor, el aforo para diferentes lugares se aplica también en el cajón. Entonces, bueno, y deben ir debidamente sentados, no es que voy en la parte de arriba agarrándome del cajón, tiene que haber un debido asiento. Entonces, de manera tal que cuando usted coloca los asientos, lo más que podría llevar usted son 5 personas. Esas 5 personas aplica igual el lavado de manos para ingresar al cajón, la desinfección y tiene que ir debidamente protegidos. O sea, eso no hay el lavado de manos, como les decía, se aplica a toda actividad humana y no deberían estar montando personas sin que se laven las manos, sin que se desinfecten y sin que lleven su debida protección boca y nasal, las mascarillas. Y estas mascarillas, ese es otro tema todavía más profundo. No es que me la pongo ahora, me la quito al rato y estoy en esas durante todo el día, la mojo, entonces la doblo, la guardo y ahí se me va a secar. Y luego cuando voy en la tarde me la pongo, no, tengo que llevar en bolsita plástica para colocarla y me pongo otra nueva para regresar. Y sí, el aforo tiene que conservarse al 50% en los camiones y si tenemos que hacer 2, 3 viajes, ni modo, 2, 3 viajes. Eso es más económico que diversas incapacidades. Si llevo 10, que los 10 que alguien sea sintomático, se me contamine, se me contagie y entonces tengo 10 personas menos que me van a trabajar en la finca y durante 15 días.
Ahí es un asunto de conciencia también de los empresarios, de los dueños de los medios de transporte, que debe haber un distanciamiento, tiene que ir a foro, si no, no podemos estar aglomerando a la gente. O sea, ese es el principal problema que hemos tenido en las aglomeraciones de las personas, la posibilidad de que aparezcan personas asintomáticas, sin protección, y a la hora que nosotros conversemos y conforme la persona habla más alto, o lo que coloquialmente llamamos sopetas, entonces eso implica que la gotícula va a viajar mucho más largo de lo que nosotros podríamos esperar. Yo soy una que si estaría dando clases en estos momentos en la universidad, tendría que poner de la mitad del aula hacia atrás a los estudiantes porque yo hablo muy alto. Y a la hora de hablar alto, puedo expedir gotículas que le podrían caer a cualquier escritorio, cualquier superficie, y alguien la toca y se puede contagiar, perdón. Ok. Doña Marjorie, ¿existe alguna estadística específica en el sector agro de contagios? Digamos que se diga, que se tenga el dato de en este sector específico gente contagiada, o no, es muy general. No, las estadísticas que nos da el INS son generales. Ellos, ante la cantidad de, tanto el INS ¿cómo se llama? El Ministerio de Salud, son muy generaloides. Sí han venido dando datos que aparecen ahí en las redes sociales, en la página del Ministerio de Salud, que van diciendo, ese cantón subió, bajó. Por ejemplo, yo lo vi recientemente, donde hay más de 3.345 casos activos en el centro de Alajuela, donde yo estoy. Entonces podemos meternos ahí a la página del Ministerio de Salud del viernes y buscar nuestro cantón y ver por dónde andamos. Yo sé que Zarcero y las zonas aledañas han tenido problemas serios en los últimos meses a raíz de la migración, pero creo que a esta altura ya se ha podido controlar los diversos brotes que se dieron hace 3 meses atrás aproximadamente. Hubo una intervención muy fuerte del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Salud, de la Fuerza Pública, Comisión Nacional de Emergencia, porque también esto va muy aparejado, como les decía al principio, el lavado de manos, que no es simplemente frotarse las manos con el jabón, sino que debemos intercalar nuestros dedos, debemos de limpiar la parte de arriba de nuestra palma de las manos y hacer estos movimientos para podernos limpiar las yemas debidamente. Eso ha acarreado que se reduzca en este momento problemas digestivos durante esta pandemia en la seguridad, o sea, reportados dentro de la seguridad social. No quiero decir que no existan, pero se han dado menos casos comparado con años anteriores. Pero sí es importante que mantengamos siempre presente, y donde vayamos a todo lado, y no por esta pandemia, sino de aquí en adelante, que volvamos a retomar las buenas prácticas higiénicas. O sea, esta pandemia lo que nos vino a decir es: ustedes estaban haciendo las prácticas higiénicas a medias. Tenemos que retomar eso, incorporarlo en nuestra vida, y igualmente para andar en la calle, para ir a la pulpería, al supermercado, colocarnos nuestra protección. Perfecto. Bueno, tal vez retomando un poco las guías y demás, entonces, ¿cuáles serían las medidas más importantes que las familias productoras, ¿verdad?, pueden considerar en el plan de prevención del COVID-19? Ok, te voy a mostrar unas laminitas que tengo, porque hay muchas medidas. No sé cómo andamos con el tiempo aún, pero retomé de la guía del ICAFE algunas laminitas para hablar el caso específico del café. Esta guía tiene aproximadamente 26 apartados diferentes, de los cuales yo tomé algunos apartados. Para viviendas, para centros de trabajo, no solamente agrícolas, de todo tipo que puedan existir, el procedimiento de limpieza y desinfección de áreas de trabajo, y principalmente las áreas comunes. ¿Qué son áreas comunes? Bueno, primero hablemos de la parte de los equipos de protección personal.
Las personas que tienen que hacer limpieza deben estar debidamente resguardadas con equipos, en este caso guantes que puedan ser desechables o reutilizables pero lavables. Eh, Eliminar residuos, tener una solución para poder limpiar mejor las superficies de trabajo y todo lo demás, enjuagar con agua y desinfectar cuando proceda. Esto es en términos muy generales. Acá, en la parte agrícola, es muy común que nosotros, el machete que usamos hoy, lo dejamos en un X lugar, no lo limpiamos, si acaso lo pasamos por algún filo de lado, las hojas para quitarle la tierra y que no se nos vaya a oxidar, pero todas las herramientas agrícolas deben estar sometidas a desinfección, a limpieza. ¿Por qué? Porque son herramientas que compartimos. Las palas, no hay una pala específica y única para Marjorie Monge. Pueden haber 5 palas que cualquier trabajador pueda utilizar. Las sierras, motosierras, obviamente solamente quien sabe utilizarlas podrá hacer uso de ellas. Tenemos las motoguadañas, que es otro equipo que compartimos. O sea, no hay una motoguadaña que diga, esta la compré específicamente para Marjorie Monge. No, tenemos 2 o 3 motoguadañas que a la hora de estarlas utilizando generamos sudor que puede caer encima del equipo, hay que estarlo limpiando, hay que estarlo desinfectando, hasta por el propio mantenimiento y conservación del equipo, que eso es otra cosa, ya no solamente para efectos de reducir las posibles fuentes de contagio, sino también para darle un mantenimiento adecuado y que nos dure más esa inversión que hicimos. Hablamos de canastos, hablamos de cajuelas, baldes, algún otro dispositivo. Esta es una medida del 1.8 que aquí aparece para efectos del café. Esta se puede aplicar para cualquier centro de trabajo, para cualquier actividad agrícola. Es todo, como les decía al principio, es organizarnos, el capataz, el dueño de la finca. Ok, hoy vamos a recoger en esta hilera el café, esta no, vamos en la siguiente, en horas de la mañana, pero luego vamos a revertir y regresamos en la tarde con las que dejamos de recolectar. ¿Para qué? Para poder mantener ese distanciamiento. Lo refería también en el caso de la siembra. Ok, podemos destinar unas horas de la mañana a la siembra en hileras o camas intercaladas y luego regresamos a las que no habíamos sembrado, de manera tal que mantenemos distanciamiento a la hora de ejecutar nuestras actividades. Acá hay que valorar si realmente la finca es pequeña y nosotros estamos trabajando contra viento, entonces quiere decir que el viento se va a llevar posiblemente algunas gotículas si conversamos, lo cual podemos variar de la mascarilla que va a cubrir la nariz y la boca, variar hacia una careta, siempre protegiéndonos, en este caso nos sirve también para protección de la vista en caso que se venga un ventolero y levante polvo, etcétera. Igual, siempre en toda actividad respetar los protocolos, no estarse toqueteando la careta, o sea, tenemos que darle un ajuste único, tenemos que dejarla limpia, meterle una bolsita al final de la jornada con un cierre, no dejarla expuesta ahí, porque el dejarla expuesta se convierte en un foco de contagio para mí o para cualquier otra persona. Se pueden errar a la hora de tomar las caretas, entonces la bolsita tiene el nombre de la persona, así que no habría cómo equivocarse de que efectivamente es la mía o no. Esto implica también que no, si vamos a optar por la protección facial, no vamos a estarnos metiendo la mano debajo de la careta para estarnos limpiando los ojos, la nariz, la boca, si no pierde completamente sentido. Y igual hay que estarla, se lava y se desinfecta, esto nos da una durabilidad bastante alta, igual que, como les dije, hay que guardar la careta
pero en una bolsa de estas con cierre hermético, así que la tenemos limpia, desinfectada. Yo igual la tengo aquí en mi casa, en una bolsita, para diferenciar la mía de la de mi hijo con un nombre, para no confundirnos. Tenemos, como les decía, diferentes tipos de formas de cómo recoger las cosechas, no solamente de café, sino de cosechas. Y aquí tenemos que organizarnos. Por eso les decía hace un rato, el jefe de la finca, el capataz, o como le queramos llamar, el dueño, el hijo del dueño que está fiscalizando, junto con algunos otros de mando y trabajadores líderes, que uno los identifica rápidamente, poder establecer esas medidas básicas de organización para siembra, para mantenimiento y cultivo, para lo que es cosecha, y en este caso las zonas de Cotobruz que ya iniciaron. Yo estaba viendo ayer un video y está fabulosa las medidas que han ido tomando. Ahora las vamos a ver un poquito más en detalle, pero cuando se habla de burbuja, aquí hay una burbuja familiar, aquí hay otra burbuja familiar, y estas son personas ajenas a mi familia. Entonces vamos a ubicarlas, no es por un asunto de desprecio o o de marginación, no se trata de eso, sino vamos a tratar de mantener las burbujas familiares lo más cerca posible. Vea que aquí inclusive esta burbuja la separa una, están entre dos filas de café, hay un callejón y vuelve otra burbuja, y aquí vamos a tener callejones, pero con la debida organización nosotros hacemos una recolecta adecuada sin exponer la salud de la gente. Siempre esto nos posibilita a nosotros poder estar entre burbuja y burbuja, y cuando no se trata de burbuja, sino personas ajenas a la comunidad, inclusive poder mantener ese distanciamiento que es fundamental. Y aquí, como lo dice, hay que designar responsables, que alguien esté fiscalizando que las medidas que hemos implementado sean pocas, muchas, no nos interesa si son poquitas, pero que realmente las hagamos. No que vamos a establecer un listado en 30 y no podemos llevar a cabo las 30 y vamos a llevar a cabo solamente 10. Entonces, esas 10 que son las más importantes deben de estar debidamente fiscalizadas todo el día, porque la gente se le olvida, y tengo que ser honesta. Un día estos que salí tuve que volverme por la mascarilla, iba para la panadería y digo, oh Dios, ¿qué es esto? Olvidé algo fundamental, además de que no me dejan entrar si no voy con la mascarilla. Entonces ya me devolví a la casa, ¿vale? Que tenía poco tiempo recorrido. Por eso, porque estamos en una nueva, lo que muchos hablan de la nueva normalidad, y esta nueva normalidad han habido aperturas durante los últimos meses de diversas actividades. Esta es una actividad que yo le he escuchado en radio mucho, en términos primeramente de las personas que están desempleadas. Se hacía un cálculo alrededor de 80, 100,000 colones por semana por persona en una recolecta primaria de café, y ya empezó, bueno, toda la zona sur con la población Novoe, que tiene doble nacionalidad, y ahí se estuvieron, el café estuvo presente con una serie de personas verificando, capacitando, informando cuáles son las medidas que vamos a seguir. Eso lo deben de hacer todos los sectores, llámese de hortalizas, llámese de café, llámese de cualquier otra sección agrícola o agropecuaria, en las bananeras también, en todo lado se debe estar realizando una organización básica del trabajo. No es simplemente que venga y entre la gente y se vaya a traer la cantidad de fruta que nosotros requerimos, es organizar a cómo está organizada la siembra, para que no choquen entre sí las ramas, no choquen entre sí los frutos y podamos recolectarlos. Organizar también toda la parte de la recolección. Igual, no tenemos que esperar al final del día, podemos hacer antes del almuerzo
una primera recolecta, pero vean que vamos a estar a cierta distancia y no vamos a hacer aglomeraciones, que sería lo incorrecto, porque ahí es donde corremos el riesgo del contagio. Vea que inclusive en algo tan básico no están con protección. Aquí vienen algunos con protección, bueno, algunos no, todos los que vienen aquí a entregar las cajuelas de café vienen con la debida protección. Igual sale el chapulín con su carga hacia el beneficio. Tiene que haber un orden. Si hay 2, 3 chapulines, bueno, vamos a atender el primero, no como hacíamos antes, que todo lo hacíamos de una sola vez. Esto tiene que ir separado, segregado, y las personas con la debida protección. Por eso les decía hace un rato, es organizar el trabajo de cara al COVID. Ya lo tenemos organizado como actividad productiva. Ahora, a esas etapas, desde del movimiento de la tierra, la siembra, el mantenimiento del cultivo, la cosecha, y hasta que llegamos a la parte final de la recolecta y la entrega a algún lugar, en todas las etapas del cultivo, sea cual sea el producto, debemos de hacer el análisis de riesgo para su implementación. Perfecto. Bueno, lamentablemente se nos está acabando el tiempo, nos queda muy poquito, ya sería como concluir. Hablamos de todas las medidas de prevención y tal vez de una forma muy resumida ya para terminar, que nos expliquen qué pasaría si hay casos de sospecha o ya confirmados de COVID en esta parte, en esta población, ¿verdad? ¿Qué se debe hacer? Ya para terminar. No sé, Rocío, si... Sí, tal vez, nada más muy brevemente quisiera recuperar que en el caso de las fincas pequeñas, es muy importante la adaptación de las medidas que ya claramente planteó Marjorie, pero que muchas fincas requieren una adecuación continua, puesto que reciben trabajadores, sobre todo ocasionales, temporales, donde cotidianamente se tiene que recordar las medidas, cómo se manejan, cuáles son los patrones que tienen que seguir, y cada finca es específica. Yo sí quisiera recuperar con esto de cuando hay el probable contagio de trabajadores, y es el hecho de que dos cosas fundamentales. En las fincas tiene que haber un debido registro y saber quiénes están trabajando, quiénes llegan, quiénes salen, aunque lleguen a trabajar por horas o hacer labores específicas. Porque en caso de que una persona sea diagnosticada o que sea un posible que tenga el posible riesgo de contagio, si los productores o los administradores de la finca no han realizado el debido seguimiento, esto va a ser una seria dificultad para saber si hay contagios, tomar medidas para darle seguimiento a la persona. Recordemos que en Zarcero, como en otros lugares, muchas fincas reciben trabajadores temporales. No únicamente extranjeros, sino trabajadores que se movilizan de diferentes comunidades. Y que esos trabajadores no solo están en el lugar del trabajo, sino que precisamente, ya lo mencionó Marjorie, van a las pulperías, tal vez alquilan en cuartos cercanos a las fincas, y esto conlleva a que si las fincas, los trabajadores, por ejemplo, habitan o viven, duermen en la propia finca, las fincas sí deben de tener un cuarto de aislamiento en caso de que haya algún posible contagio. Pero además, es fundamental, si en caso que no sea así, darle el debido seguimiento a la persona que tenga ese posible contagio. Y esto implica que es una persona que debe dejar de ir a trabajar
y que si hay la probabilidad de que haya habido encuentro, contacto entre personas que hayan sido diagnosticadas por el COVID, pues esto implica también tomar medidas en las fincas de parar la actividad o tomar medidas más restrictivas y quisiera recuperar algo que señaló Marjorie, y es que es mejor, que lo hacía con referencia al transporte, es mejor que hayan poquitas personas o parar unos días de trabajo a quedarse sin trabajadores durante un periodo significativo de 10, 15 días. Y en este sentido, todos estamos llamados a cortar la cadena de transmisión. Esto es lo fundamental y que no involucra solo las medidas que se realizan en una finca, sino también cómo se controla la dinámica en la comunidad, en los lugares donde habitan o donde realizan las compras las familias productoras y los trabajadores. Perfecto, bueno, ya se nos terminó el tiempo, lamentablemente pasó demasiado rápido, pero les agradecemos enormemente por toda la información tan valiosa que nos han brindado el día de hoy, así que agradecerles nuevamente por el espacio y muy contentos de que hayan estado hoy con nosotros. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes y lindo día. Hasta luego. Igualmente.